regreso con Paisajes de la Historia. Nuevamente le damos la opción a usted para que participe en una nueva pregunta, siempre relacionada con el tema de la ciudad modelo el día de hoy. ¿Qué ejemplo de ciudad corresponde al modelo de Charter City? A, Comunidad Celebration en Florida, B, Singapur o C, Hong Kong. Envíe la respuesta en un mensaje al 9230. Continuamos entonces con el tema en Paisajes de la Historia. Gracias, y estamos ya dando un salto más grande en la historia. Hemos estado hablando de todos los antecedentes históricos de las concesiones en Honduras y terminamos la parte anterior, el bloque anterior, sobre las concesiones que se hicieron a las compañías bananeras, que tuvieron toda una serie de efectos colaterales, tanto positivos como negativos, en términos del desarrollo que propiciaron desde tiempos del presidente Luis Bográn, dijimos, a finales del siglo XIX, pues se impulsó esta actividad que vino a diversificar la industria en Honduras, de ser un país monoexportador, ¿no? Sobre todo basado en el cultivo del banano. Se vinieron a crear otras actividades paralelas, por ejemplo, los servicios, las comunicaciones, y otra industria pequeña como ser calzado, bebida gaseosa, eventualmente textiles, fábricas de jabones. Así que todo eso creció bajo el paraguas del desarrollo que fueron trayendo las compañías bananeras. Sin embargo, es importante saber también que las concesiones que se les hicieron a ellos fueron bastante generosas. Una de las más extremas quizá fue la que se discutió en el Congreso Nacional en 1911, conocido como el Tratado Knox-Paredes, en el cual nuestra arrastrada cuenta del ferrocarril, la deuda del ferrocarril interoceánico, como no se lograba pagar, ya llevaba casi 50 años arrastrando al erario público, se llegó a proponer que una casa, un banco estadounidense, iba a pagar el total de nuestra deuda a los bancos ingleses, que eran los que ya habían terminado por retener toda la suma de aquella deuda. Y a cambio, ellos querían que se nombrara administrador de las aduanas de Honduras al señor Washington Valentine. Recuerden que él era el inversionista de la Rosario Mining Company, junto con Marco Aurelio Soto, y que él iba a ser el garante, pues, de que la recaudación de impuestos sirviera para pagar la deuda. O sea que Honduras iba a quedar sin recaudación fiscal en las aduanas, con el propósito de saldar esta deuda. Afortunadamente para nuestra historia y nuestro devenir también, ese tratado fue rechazado por nuestros congresistas, pero también hubo otro evento que fue lo que lo terminó de sepultar, y fue una revuelta liderada por el general Manuel Bonilla, que ya había sido presidente y vuelve a serlo después de esa revuelta, quien fue auspiciado por las compañías bananeras, quienes no miraban con agrado que la minera fuera la que se beneficiara y tuviera tanto control fiscal en las aduanas. Entonces vemos cómo los intereses de estas grandes corporaciones pues tuvieron una repercusión a nivel político tan fuerte. Eso es importante saberlo, porque esa es una medición de las fuerzas, ¿no? Entre gran corporación, pequeño Estado, de un Estado débil, pues quien va a salir ganando son las corporaciones, que generalmente son muy fuertes. Así que ese fue el resultado. Bien, esto fue rápidamente la historia de las concesiones. Posteriormente a estos proyectos, pues se ha hablado, ¿verdad? En los años 80 incluso se habló de crear protectorados al estilo de Puerto Rico o al estilo Hong Kong, pero esto nunca fructificó. Así que vamos a pasar a hablar de este modelo urbano que se ha venido comentando, pero no se ha venido explicando claramente. Efectivamente, ciudad modelo como modelo urbano no existe. Este es un nombre genérico que surge por primera vez en Honduras. No vamos a hablar de ello porque no conocemos el proyecto ni conocemos la idea completa. Así que más bien vamos a hablar de lo que son las ciudades unincorporated cities, o las ciudades desincorporadas, que son los casos más cercanos a Charter City, como también se le conoce, o ciudad modelo. Y vamos a empezar en esta imagen,
lo que tenemos aquí enfrente es una imagen de violencia urbana que vienen a ser los motivos que han llevado a los teóricos sobre el urbanismo a desacralizar o a satanizar, como le quiera decir, el modelo urbano de ciudad. Es decir, nuestro actual sistema de convivencia ha sido, se ha ido degenerando a lo largo de los años, llevando a las ciudades a ser lugares inseguros y que son considerados incluso como lastres o como grandes estorbos en el desarrollo de un país. Otro de los grandes problemas de la humanidad que enfrenta actualmente es el desastre ecológico, ¿no? La deforestación, el cambio climático. Además de eso, pues todo esto ha contribuido para que no se siga pensando, por lo menos en algunas partes del mundo, como en Estados Unidos, en que la ciudad sea el lugar donde se puede convivir los unos con los otros de manera eficaz. Hago el apartado en Estados Unidos porque en Europa, que es la imagen que estamos apreciando, esta es en París, sí se ha apostado desde tiempos bastante remotos a construir la ciudad, favoreciendo, por ejemplo, las redes de transporte en estas ciudades que permite que la gente no dependa del automóvil, caso contrario en Estados Unidos y en nuestros países, sino que gracias a un eficiente sistema de transporte y a una inversión en los espacios públicos y en la seguridad, esto hace que las ciudades sean totalmente convivenciales. La gente se puede pasear, cosa contraria a lo que ocurre entre los grandes problemas como los que hablábamos antes, de la deforestación, la violencia urbana, y nosotros en Centroamérica conocemos perfectamente bien el gran fenómeno de las maras, que son el resultado de una serie de maloperaciones, tanto a nivel de la gestión pública como aspectos socioculturales, ¿verdad?, de nuestros migrantes retornados de los Estados Unidos, la proliferación de las armas a causa de diferentes conflictos, el incremento de la narcoactividad que hace que las personas dispongan de grandes cantidades de dinero, pero también en una vorágine de vida, de violencia, mejor dicho, ¿no? Todo esto ha conllevado a toda esta degradación social y también marcada por la gran ausencia del Estado. Anteriormente en nuestras ciudades pues se podía convivir tranquilamente, pero hoy en día hay un modelo que es el antecesor directo de la Charter City, y es la Gated Community. Tengo que referirme a los conceptos en inglés, puesto que son ahí donde son inventados. Todos estos conceptos pertenecen al New Urbanism, o al nuevo urbanismo, que es gestado en Estados Unidos. Y ahí se inventa, por ejemplo, la famosa Gated Communities. Esta es una en Estados Unidos, o las comunidades cerradas, que ya existen ampliamente en nuestro país, sobre todo en las principales ciudades. En Tegucigalpa y San Pedro Sula hay zonas enteras de colonias, de lo que antes llamábamos colonias, que son privadas, son fragmentos de la ciudad que solo pueden ser utilizadas por sus propietarios. Antes la ciudad, que era de todos, recordemos que la ciudad no implica solamente un espacio, un edificio, una calle, una infraestructura. Esa es la parte urbana de la ciudad, la infraestructura, pero está también la parte ciudadana de la ciudad. Recordemos la etimología de la palabra ciudad, viene también latín civitas, y es ciudadano. La ciudadanía, los derechos y todo el pozo de cultura, y tanto moral y ética de nuestra civilización proviene de la ciudad. Es alrededor de las ciudades griegas que nació la cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, este tipo de construcciones es la antítesis de la ciudad. Aquí ya no se permite el encuentro libre entre todos los ciudadanos, sino que está solamente destinada a una pequeña porción que puede pagar la comodidad y el privilegio de vivir en un lugar seguro ante la realidad que transita en el resto de la ciudad, como las imágenes que pudimos ver anteriormente y que en nuestros países se conocen perfectamente. Estas son más imágenes de las gated communities al estilo americano que han sido reproducidas en nuestro país. Por ejemplo, en San Pedro Sula está toda la zona de las Villas Mackay,
y toda esta parte de residenciales nuevas, amuralladas. Decía un crítico, ¿verdad?, que los muros reflejan los miedos de las ciudades, ¿verdad? Y entre más grandes los muros, más altos, pues más refleja esto. Y estas pues porciones de la ciudad están destinadas a las personas que se lo pueden pagar con sus respectivas piscinas. Entonces comienza así, como la gated community, que inicialmente es el lugar de residencia más unos y que otros espacios en común. Fíjese que ya se cambia la terminología, ya no se habla de espacios públicos, sino que se habla de espacio en común, que son administrados ya sea por una coordinación de los vecinos, ¿verdad? Y previa pagos de cuotas para su mantenimiento se mantienen las áreas verdes, las piscinas en común, o en algunas partes llegan a tener un gimnasio o un área para hacer festejos, celebrar cumpleaños o área de barbacoa. Todo eso forma parte de las comunidades cerradas, que al ser aglutinada en un proyecto más grande es lo que da origen precisamente a las Charter City, de la cual hay muchas que se han construido sobre todo en Estados Unidos. Es importante señalar que no existen este tipo de territorios desincorporados en Europa, en Europa como en América Latina, por constitución y por otras leyes y uso. Todos los territorios pertenecen a una municipalidad o un distrito o condado. En Estados Unidos, la ley permite que una porción de territorio sea desincorporada del municipio. Entonces, ya no está bajo ningún régimen político. De eso se tratan las Charter City o la ciudad modelo de las que nos están hablando. Y vamos a hablar en el próximo segmento de la más conocida en Estados Unidos. Se trata de Celebration Town, o el pueblo de celebración, que es fue fundado y es coordinado por la Walt Disney Company, los mismos creadores de los parques Disney y del ratón Mickey. Ya me puedo imaginar los lujos, entonces. Quédese pendiente entonces de este bloque siguiente, pero antes vea la pregunta en la que usted puede participar en el tema del día de hoy. Solo tiene que enviar un mensaje al 9230. ¿Qué ejemplo de ciudad corresponde al modelo de Charter City? A, Comunidad Celebration en Florida, B, Singapur o C, Hong Kong. Envíe la respuesta, como lo mencionamos antes, a través de ese mensaje al 9230. Ya volvemos, hacemos una pausa, pero quédese con más en Paisajes de la Historia.